ocasión del Grupo Mixto, la palabra el señor Matute. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor Trillo. Empezaré casi con una consideración. Espero no quebrar yo el tono de la comisión y espero que no se quiebre con las preguntas que voy a hacer. Yo entro duro, pero voy a la pelota. Pero sí le reconozco que prefiero el tono que está manteniendo que el que tenía en mi memoria, que era el de esa mañana al alba y con fuerte viento de levante en la heroica gesta esta de Perejil, que me parecía un tono mucho más marcial y mucho más enérgico y que podía dar menos pie a lo que espero sea un intercambio de conocimientos, en su caso mayores porque más tiene. Usted ha sido diputado por Alicante, le han hecho ya todo el currículum, yo no pierdo tiempo ahí. Usted ha sido diputado por Alicante, digamos que ha sido su nexo de imbricación con luego todas las responsabilidades que ha tenido el Partido Popular, es decir, el lugar del que salía elegido. ¿No le resulta llamativo que en una comunidad autónoma tan sacudida por todo tipo de tramas usted haya sido incapaz siquiera de detectarlas, de intuirlas, de verlas, de conocerlas, siquiera lateralmente? En este caso, perdón, señor Matute, en primer lugar, muchas gracias por su cordial y simpática recepción. Si tiempo hubiere, le aclararé de dónde venía lo del alba y con viento fuerte levante, pues esto de los mitos. No era mío, ya me hubiera gustado. Era del diario de a bordo, era la descripción de la operación militar, y por eso empecé por ahí. Vamos al grano. Usted me acaba de cambiar de perspectiva. Sobre la financiación me dice que he sido diputado por una comunidad autónoma en donde se han producido casos de corrupción política. ¿Y es verdad? Señor Matute, le voy a decir algo que había reservado para el representante eximio de la Comunidad Valenciana. En cualquier diario de Alicante, de manera capital en Información o en La Verdad, se puede leer cada campaña electoral, de las muchas que he tenido que realizar allí, la misma frase: a mí me eligen para que trabaje en Madrid y no para que pase por la explanada. Esto tiene detrás mucho, porque parece que es una vulgaridad. Pero yo es verdad y creo haber trabajado aquí, y no poco. Y siempre se me recriminaba que era cunero porque solo iba a la circunscripción pues a encuentros con Asaja o con jóvenes agricultores o con los del turismo de Benidorm o para las fiestas de San Juan. Sinceramente a mí no me fue mal, 22 años así. Y creo además, sinceramente, si permiten, de ya una persona con mucha experiencia, un buen consejo, no se metan en política territorial. Ya. Porque no se puede estar en la procesión y repicando, créanme. Sí. Entonces, no se metan en política territorial. Es mejor cada cual a su función. Yo he diputado en Alicante y en Valencia, que como debe saber su señoría, y lo puede ratificar el representante de la Comunidad Valenciana, no tienen nada o muy poco que ver. Entonces, no me enteré, pero sí me enteré de los casos. De la Comunidad Valenciana, porque si no nos comemos aquí los 20 minutos. Pero me ha preguntado por la Comunidad Valenciana. Sí, pero yo creo que es bastante más feliz que usted en la pregunta. Es que no estaba dedicado a eso, y ya lo vuelvo a decir. Pero efectivamente, cuando tuve algún caso, como es el del señor Camps, pues traté de ayudarle, sí señor, traté de ayudarle. Sí, lo único que le pido es que intentemos ser equilibrados en la pregunta y la respuesta para que esto no dé lugar solo a tres preguntas. Entiendo que siendo eso así, que usted prefería hacer la actividad en Madrid, pues claro, no tenía oportunidad de conocer, por ejemplo, que Cotino aparezca en los papeles de Bárcenas supuestamente como donante de 300.000 euros a través de una empresa muy vinculada a él, que era Sedesa. Y me llama la atención porque leyendo de usted, pues he leído que aparte de su faceta política ha sido también escritor, y parece que usted es un gran conocedor de la obra de Shakespeare. Es más, ha escrito un libro que es El poder político en los dramas de Shakespeare. Y es claro, pues conociendo tanto a Shakespeare, yo le conozco mucho menos, pues es raro que estando en un lugar como la Comunidad Valenciana, donde algunos casos, como usted ha dicho, de corrupción parece que ha habido, pues no se haya acordado de Otelo. Y no se haya acordado de Otelo porque pasa por ser una crítica bastante descarnada al poder, la corrupción, algunos dicen que al clasismo y al machismo. Pero bueno, entiendo que su ocupación en Madrid no le da para tanto. Le han preguntado ya sobre el caso Naseiro, yo no me voy a extender mucho para poder optimizar mi tiempo, pero sí le han dicho algo que a mí me gustaría que pudiera aclarar. A usted le han atribuido en diferentes momentos y en relación a ese caso un mérito especial, y era el de la anulación del caso Naseiro por el tema de las escuchas. ¿Usted tiene ese mérito para sí o se lo han arrogado de manera injusta? A ver, no lo rechazaría si fuera mío. No lo hizo. Creo, pero no lo hizo. Pero ahora tiene la oportunidad de hacerlo.
Si no, ahora no se le atribuya, ¿qué hace? ¿Ahora con cintas? No, que no lo hice porque no es verdad. Lo hizo el profesor Cobo del Rosal, que era un gran penalista, le insisto, un gran penalista. En la teoría, vuelvo a decirlo, el fruto del árbol podrido que trajo de Estados Unidos. Bien. Y la aplicó además el Tribunal Supremo, no estamos hablando de cualquier cosa. Pasamos a los papeles de Bárcenas, a ver si no me toca hacer sacar muchas carpetas. El señor Bárcenas, al que usted defendió de manera muy, diría casi vehemente, por ejemplo, diciendo cosas como se ha intentado imputar a una persona que ha resultado ser inocente y a través de ella al PP, aparte de otras declaraciones hablando de la integridad de Bárcenas. Pero, sin embargo, fíjese que el señor Bárcenas, no sé qué tiene con usted, qué inquina especial tiene con usted, o qué le ha hecho usted a él, entiende él, para, delante del juez Ruz, mencionarle como receptor de dinero negro de la caja B del Partido Popular. ¿Es cierto esto que señala el señor Bárcenas ante el juez Ruz, o miente el señor Bárcenas? Pues no debe ser muy cierto cuando ni el juez Ruz lo toma en consideración para los autos que redacta luego, ni el señor Bárcenas lo ha sostenido en esta comisión. No debe ser muy cierto. Es muy fácil hacer miles de citas, pero en fin, no voy a entrar a enjuiciar. Mire, del señor Bárcenas yo sí lo he conocido, no tengo ningún empacho en decirlo, y tampoco tengo ningún inconveniente en que si lo veo por la calle, por supuesto, lo saludo, porque hemos sido durante muchos años personas que hemos trabajado para el mismo partido, con independencia de lo ocurrido. Lo que sí le digo es que si eso lo dijo delante del juez Ruz, ni el juez Ruz lo tomó en consideración, ni en la comisión en la que estoy el señor Bárcenas lo repitió, ni por tanto lo tomó en consideración alguna. Sí, bueno, yo no voy a entrar en un debate judicial porque además usted seguramente domina muchísimo mejor el terreno, pero usted sabrá que el juicio derivado de los papeles de Bárcenas tiene varias piezas. Es decir, dar por concluido todo en función del resultado de una pieza es cuando menos arbitrario. Dejémoslo transcurrir por su senda judicial. Pero, como decía, hay dos elementos por los que usted aparece en los papeles de Bárcenas. Es decir, dos formas o dos circunstancias que justifican el cobro. La primera, se la han señalado ya, tiene que ver con el pago de la defensa del JAC 42 para, si no me equivoco, 6 personas. Eso es lo que Bárcenas señala ante el juez Ruz, que hace un pago a usted para que se pague la defensa de 6 personas del JAC 42, del accidente del Yakolev 42, y la otra tiene que ver con lo que usted ha llamado, lo que él llama sobresueldos, y quizás usted de una manera, o para desligarlo de eso, para diferenciarse de eso, lo ha llamado complemento de sueldo. Esas son las dos vías. Con la primera, la del JAC 42. Usted era ministro de Defensa entonces. ¿Quién se hizo cargo de la defensa de estos militares? Ahí sí que la otra me ha sorprendido más, pero ahí sí que le diré que he podido, pues hasta el último momento, tratar de reconstruir por dar, sobre todo por ser fiel a la verdad. No sé, yo no sé de verdad lo que dijo Bárcenas. Yo a la caja B y a todas esas cosas le doy el valor que ya no hay de ustedes y que le dan quienes han tenido las responsabilidades más altas del Partido Popular, que no le dan ninguno. Pero en el tema del avión también le he dicho antes que cuanto pueda yo contribuir a clarificar la verdad, estoy a su disposición, aunque no sea el objeto de esta comisión. Mire, a mí, en septiembre de 2004, es decir, a poco de salir del Gobierno, me archiva el Tribunal Supremo 2 querellas contra mí. ¿Quién me lo llevó? No lo sé. Puedo pensar que fui yo. Pero estando dedicado hasta el mes de abril al Ministerio de Defensa, calculo que sería la Abogacía del Estado. ¿Y por qué en este caso ya estos militares no les llevó la Abogacía del Estado, donde quedan militares? Perdón, si voy a seguir. Eso es lo que a mí respecta. Luego, en lo que a mí respecta y algunos de los mandos de mi departamento, continúa el asunto en la Audiencia Nacional. Y se producen las siguientes resoluciones. El 13 de noviembre de 2003, aún estando en el Ministerio, la juez Teresa Palacios, del Juzgado Central número 3, rechazó la competencia para investigar la denuncia. Primera denegación. El 31 de marzo de 2004, es decir, todavía dentro del Ministerio, la juez Palacio, del Juzgado número 3, vuelve a rechazar la denuncia. En julio de 2004,
el fiscal general del Estado, instruido directamente por el Consejo de Ministros, fíjese, de eso... Señor Tío, si yo No, no si yo estoy le voy a decir planteando quién paga su cada recorrido cosa. judicial con este tema. Si yo en ese tema Escúcheme, no entro, yo le tengo estoy el máximo preguntando interés por algo muy sencillo. A en usted su- le implican en el pago Yo de le la estoy defensa diciendo- de 6 Yo le personas. estoy diciendo que en los primeros meses, yo le voy a decir luego lo que hay. En Si los es por primeros meses... economía procesal, que diría usted, es por economía de tiempos. Como me haga una respuesta de 25 minutos, ahí me quedo. Y a lo mejor, No le voy a decir una a lo respuesta de mejor, 25 minutos, a lo pero mejor sobre todo- tácticamente le viene bien, pero a mí no no. me viene ni Comprenda bien ni que, mal. Yo quería que le darle pida la más información concreción. completa. Si usted me deja terminarla, se la doy. Si no me Sí, pero callo. respóndame a lo que le he preguntado. Pero no me me cuente todo parece el que es recorrido muy judicial. interesante que le diga que esos dos estábamos aún en el Ministerio y que, por tanto, puede que fuera abogacía del Estado. Pero fíjese, el 18 de enero de 2005 se produce la tercera oposición de la juez a seguir investigando. Y ahí ya sí he reconstruido quién fue el abogado. No se me ponga nervioso. Si me va a decir Rodríguez Ramos, si ya lo sé. Ah, pero entonces, ¿por qué me lo pregunta? No, porque ya le conozco un poquito y usted me va a A meter Rodríguez 12 Ramos minutos o a mí. para llegar al mismo A sitio. Rodríguez Ramos a mí. Ya sabemos que fue el bufete Rodríguez Ramos. Sí, y también tiene que saber que se pagó a escote, como dicen, perdona la vulgaridad, a prorrata de los afectados. Ayer mismo ¿Y por qué entonces lo confirmé con los afectados. ¿Y por qué entonces el bufete Rodríguez Ramos, cuando le preguntan quién ha pagado, dice que prefieren opinar y que callar no es confirmar? Porque le preguntan en relación a los papeles de Bárcenas, donde aparece un pago directo al Pues mire. bufete Rodríguez Ramos. Tenía muy fácil decir, no hemos sido nosotros, porque si callar no es confirmar, tampoco lo es desmentir. Y cuando a uno le están acusando de aparecer en esos papeles con dinero negro, ¿por qué ese bufete no lo hace? A lo mejor se me Pues mire escapa. Y en por técnica dónde- jurídica pues mire por es dónde algo que con un el latinismo o bufete latinejo se Rodríguez puede Ramos, explicar. Y además, incluso ayer noche, para que tenga usted más completa información, hablaba con uno de los afectados y me recordaba que él incluso tuvo que pedir el dinero de prestado. No voy a decir quién es, porque no sería... ni es necesario ni sería coherente. No. Pero le voy a decir, ¿yo por qué Rodríguez Ramos se negó a decirlo? Pues no lo sé. Oiga, entre compañeros hay una regla máxima, que es el secreto profesional. Ya, señor Tío, pero usted comprenda que a un Pero ciudadano usted medio... comprenda que el secreto profesional es algo Sí, que cubre no- incluso y que no le voy a frente al pedir- cliente. que no le voy a pedir que lo vulnere. Pero que- Bueno, pero a mí no me pida que lo vulnere, si yo no tengo que vulnerar nada para decirle que lo pagamos cada cual su parte alícuota, si es que yo fui defendido, porque yo normalmente me defiendo a mí mismo. No, si yo de usted He no he traído hablado. incluso la declaración que hizo, y así termino, ante el juez Grande Marlaska, que la hice por escrito, la tengo aquí completa a su disposición, la hice yo mismo, pero el juez Grande Marlaska decretó en agosto de 2007 que sobreseía definitivamente la investigación relativa a la contratación y se constituyó como pieza separada solamente la parte de las identificaciones. El auto del juez Grande Marlaska fue confirmado por el Tribunal Supremo en junio de 2008. Por tanto, Vale. ¿qué más quieren? Sí, sí. Yo, seguramente, como al común de los ciudadanos y ciudadanas, hay una cosa que no entiendo. Es decir, si a un bufete de abogados que pretende ser prestigioso le vinculan de forma directa o indirecta con una red de corrupción, lo normal es que ese bufete de abogados salga desmarcándose de manera radical y directa de eso. Pero cuando a esa pregunta lo que dicen es, lo que le he comentado, callar no es confirmar, pues sinceramente hay algo que no entiendo, porque tampoco es desmentir y seguramente uno se quiere alejar de la corrupción, salvo que esté muy metido en ella, como de la peste. Pero vamos a la otra cuestión, a la otra justificación de los pagos que según Bárcenas le realiza usted. La otra tiene que ver con una compensación por la pérdida de poder adquisitivo que usted tiene cuando pasa de ser presidente del Congreso de los Diputados a ministro de Defensa. ¿Es cierto que usted recibe en ese momento algún tipo de complemento o compensación por esa pérdida de masa salarial de presidente del Congreso de los Diputados a ministro de Defensa? Pero le he dicho antes, porque ya me lo ha preguntado, la representante y portavoz del Grupo Podemos. No he cobrado ninguna cantidad por mis servicios en o para el Partido Popular o en ningún concepto que no haya tenido sus cosas claras con Hacienda. No sé de dónde salen estas cosas. Sinceramente, no voy a decir, pero me permitirá usted que le diga que cuando empezaron a salir estas cosas, ya no estaba aquí, antes ya he dejado más o menos claro que me había ido, con todas sus consecuencias, pues comprenderá que tampoco las seguí con mucho entusiasmo, estaban en manos de otras personas, y si esas personas negaron cualquier veracidad a esos papeles, yo sigo pensando que no eran veraces. Ya. Pero durante la época en la que usted es ministro, ¿cobra algún tipo de compensación o complemento, lo declare Hacienda o no, del Partido Popular?
Pues mire usted, ni recuerdo que lo hubiera cobrado, ni si lo hubiera cobrado hubiera dejado de declararlo, se lo digo con franqueza. Sobre todo porque parece, si no me equivoco, que siendo ministro es ilegal percibir otro tipo de salario o complemento. Probablemente. Probablemente no, seguro. Pero fíjese. Luego es normal que entonces no se declare, ¿no? Porque claro, no vas a declarar algo que a sabiendas es ilegal. Yo creo que pudiera estar la justificación de esta caja B, de esta contabilidad paralela. O extracontable, que decía el señor Bárcenas. Si no quiere que yo le haga contestaciones largas, yo ruego a su señoría, con todo respeto, que no haga mítines. Creo que cuando midamos el tiempo, yo hablo bastante menos que usted. Yo le voy a decir del paseo que me ha mítines. pegado, con el Yacolev y demás, yo creo que ha tenido tiempo. Me han preguntado ustedes. Bien, siga. Usted concretamente. Sí, siga. Mire, yo tenía a mi disposición en defensa los fondos reservados, ¿eh? Nadie me ha podido acusar nunca de haberme llevado un duro de los fondos reservados. No, es que era mucho más fácil, ¿eh? No, pero que es que yo le he preguntado sobre ellos. No, era mucho más fácil. Digo, o sea, por esa vía no vayan. Que no, conmigo por esa vía no vayan. Pero vamos, se puede seguir por la que quiera. Pero yo le digo, por esa vía no vayan. Bueno, pues ya ve, yo soy desobediente hasta el final, voy a seguir por esa vía. No, yo no quiero que me obedezca, yo quiero que... yo quiero que me crea, pero no que me desobedezca. pero bien, sí, yo no tengo ningún problema, ya le he dicho que voy a la pelota, pero es que hay cosas que me llaman poderosamente la atención a mí como a la mayoría de la gente. Bien, es decir, un tipo al que usted ha defendido, digamos que de manera pública y muy activa y muy persistente en el tiempo durante una etapa muy concreta, de repente decide ante un juez salpicarle a usted de manera directa con cosas que, aparte de no ser agradables, significan vulneraciones claras de la ley, de la que en teoría no solo dicen que son máximos defensores, sino que además ya se encargan de que todos la cumplamos a gusto o a disgusto. Entonces, a mí me sorprende. A mí me sorprende que alguien diga que usted cobró sobresueldos y me da igual la licitud, es decir, la procedencia lícita o no del dinero durante su etapa en la que pasa a ser ministro de Defensa, porque es ilegal. A mí me sorprende también, señor Matute. ¿Qué quiere que le diga? Vale, y entonces le sorprenderá también que en los papeles de Bárcenas aparezca Federico y Federico Trillo. Pues sí. Y usted, al igual que yo, entenderá que cuando dice eso, con ánimo de injuriar o con ánimo de implicarle en una realidad en la que no tiene nada que ver, se referiría a usted, no a otro Federico Trillo afiliado del Partido Popular de alguna otra provincia. Vamos a ver. Le vuelvo a decir, pero más brevemente. Todo lo que haya dicho esos papeles han sido pasados, filtrados, cribados, y lo serán por los tribunales. Mire, señor Matutes, yo antes he dicho que no he sido mencionado... Matutes era compañero suyo, ministro, creo. Discúlpeme, creía que era el mismo apellido. Discúlpeme. Ni en la sentencia de referencia de mayo de 2018, ni en el auto previo del juez Ruz, ni en el auto de pieza separada de los papeles UDEF-PLA, yo tengo ni una sola cita. No he sido nunca en mi vida ni imputado, ni procesado, ni investigado como sospechoso. Nada de ello, nada. Yo en los tribunales he actuado como abogado o como fiscal en mi primera etapa. Y como nada más. Y por tanto, por esa vía, que no insistan ni los papeles ni papel alguno. Vale, quizás esto no se lo he entendido mal, no se lo he entendido bien, discúlpeme, y si es así, pues me lo corrige. Usted ha señalado a una pregunta anterior que usted representó al Partido Popular o fue abogado del Partido Popular en algunos momentos o tiempos del caso Gürtel. No, lo he entendido mal. Distíngame. Es decir, yo llevaba la coordinación del área de Justicia e Interior en el Partido Popular cuando estalla el caso Gürtel. Y lo que es normal, que tanto asombro ha producido, pero creo que sería lo recomendable. Ahora, es una opinión personal, que entonces hasta 2011 prosperó, es que las defensas que tienen una misma causa al menos estén coordinadas. Y eso es lo que hice yo, no defenderlos yo, que se coordinaran. Y otra cosa es que yo sí, personalmente, como diputado, fuera el comisionado de los 50, que en este caso eran 100 firmantes, de algunos recursos de inconstitucionalidad, como el que ha recordado el señor Rufián. Vale, voy a ser muy breve con esta pregunta porque tengo otra para luego y así me encajo a los 2 minutos que han dicho que tengo. ¿Cobró algo por esa labor de coordinación a través del estudio jurídico Labor? Pues normalmente no he... Usted es máximo accionista, si no me equivoco, ¿no? No, somos los hijos mi mujer y yo y mis 5 hijos, estamos muy divididos. A ver, verá, yo normalmente al partido no le he cobrado por los recursos ni por las coordinaciones, más que los gastos y algunos suplidos. Pero, en fin, tampoco puedo decirle que desde hace 30 años no haya cobrado en alguna ocasión
gastos suplidos al Partido Popular. En concreto, por el del recurso del Estatuto. A ver, a un jurista, no me tome esto en el sentido político, para un jurista recurrir la ley Corcuera y ganarla, la ley de la patada en la puerta, o tener el honor de dirigir un equipo que puede poner al tribunal a enjuiciar el Estatuto catalán, es un honor. No digo es un honor porque vaya contra nadie. Es un honor porque es una materia muy importante. Ya. Y por tanto, creo Vale. que es sobradamente claro. Voy a terminar con una cuestión que me suscita estos días bastante interés y entenderá por qué, porque la actualidad manda, que se dice. Usted, desde el principio, dijo que todo esto que tenía que ver con la Gürtel y los papeles de Bárcenas y demás era un montaje de la policía de Rubalcaba y la Fiscalía manipulada por Conde Pumpido. Esto es literal, lo dice en un determinado momento. Ya, a mí también me sorprendió, pero lo debió decir usted. Y no solo eso, dice más cosas. Es decir, usted abonaba la tesis de que esto era un montaje, una operación que el señor Rubalcaba, entonces ministro de Interior, levanta contra el Partido Popular para dañarle, entiendo que electoralmente y sin medir las consecuencias que para muchas personas tenga. Yo, discúlpeme, o el señor Rubalcaba, que tampoco yo está en mi ánimo defenderle, porque como comprenderá ha sido ministro de Interior y tampoco guardo gratísimos recuerdos de su etapa como tal para con nosotros y nosotras, pero en honor a la verdad, o el señor Rubalcaba es un actor fundamental del Ministerio del Tiempo, las series de televisión española, sabe teletransportarse en el tiempo para conseguir fabricar, para ir hacia atrás y fabricar pruebas que luego les incriminen a usted, o lo que acaba de salir ahora de los papeles del señor Villarejo y de las grabaciones del señor Villarejo, donde reconoce que si actuó fue para recoger papeles de alguien a quien compraron, que era el chofer de Bárcenas, y así disminuir o aliviar la carga de lo que pudiera ser la responsabilidad del Partido Popular, de alguna manera desmonta esa teoría suya. A mí me gustaría que me trasladara eso, y termino para que no le tenga que pedir luego al presidente un extra, agradeciéndole sus respuestas. Yo había preparado €1 porque durante un tiempo usted se despachó hasta en 3 ocasiones con periodistas diciéndoles lo de que tenía €1 guardado en el bolsillo para que le haría esa pregunta, que la estaba esperando. Había dicho lo de me encanta que me haga esa pregunta, que es un término más futbolístico. En una época de ministro de Defensa usted tenía €1 en el bolsillo para donárselo, lanzándolo por la mesa incluso a la periodista que hiciera la pregunta. Yo, para que no me lo tuviera que dar, porque no me gusta recoger dinero de nadie, me lo había traído directamente. En cualquier caso, le agradezco la pregunta y me gustaría conocer si para usted Rubalcaba sigue siendo un supervillano o no. Muchas gracias. A ver, señor Matute, yo dije esa declaración, como antes he recordado, en el momento en que se produce el archivo en el Tribunal Superior de Justicia. Porque había acabado el trabajo que había emprendido y se había archivado el caso. Y además, al tiempo, se declaró inocente del caso de los trajes al señor Camps. Si yo tuviera que hacerla hoy, es lo que quiere usted saber, ¿qué haría? Pues lo que no sabía entonces, le diría que preguntaran al señor Villarejo y a la señora Delgado. Y también al señor Garzón, porque entonces yo desconocía que ya existían esas conversaciones con relación al caso Gürtel. Sería mucho más instructivo que nos lo explicaran ellos. Y finalmente, mire, en lo del euro lo he dicho 1 y 1000 veces, no le tiré el euro a nadie. Llevaba €1, porque es un truco de campaña, como puede llevar una castaña, que lo hice en otras ocasiones. A ver, la pregunta del millón, la pregunta del euro. Y efectivamente ya por fin terminamos la campaña y aquella señora de la SER hizo la pregunta y dije, por fin, te lo has ganado. Quedó, rodó un poquito. ¿Ya tiró? No tiré ningún euro. Y ella misma lo reconoció. Otros no lo interpretaron así. ¿Qué le vamos a hacer? Muchas gracias por sus explicaciones. Señor Trillo, tiene ahora la palabra en representación